el acontecimiento más grande del siglo XX, un urgente y último llamado a la penitencia y al Santo Rosario, un mandato incumplido, un secreto fundamental. Nuestra Señora nos llamó y nos advirtió en Fátima, misericordia y justicia. En Convicción Radio. Sin lugar a dudas, Fátima es el acontecimiento más grande del siglo XX. Y en el siglo XXI sus efectos se dejarán sentir sin lugar a dudas. Sus enseñanzas se mantienen vigentes y, lo más grave, la consagración de Rusia al corazón inmaculado de María aún está pendiente. Es lo que nos hemos propuesto trabajar en este programa Fátima, Misericordia y Justicia. En este capítulo, el triunfo del corazón inmaculado de María. ¿Se ha producido ya la conversión de Rusia? Siempre avanzando de acuerdo al libro Fátima, Roma, Moscú del padre Gerhard Müller. La Santísima Virgen María dijo: si se escuchan mis peticiones, Rusia se convertirá y se tendrá la paz. Y también, pero finalmente mi corazón inmaculado triunfará. Hemos asistido al impresionante acontecimiento de la apertura del Este después de 1989. ¿Se ha cumplido con esto la realización de la promesa de la conversión de Rusia? Esta pregunta aflora por doquier entre los fieles católicos. ¿Acaso ha desaparecido el comunismo? La apertura de Rusia hacia el occidente fue motivada por su estrangulamiento económico y con ello se pretendió impedir el colapso total del país comunista. Así al menos lo juzgan hoy los historiadores. También la diplomacia del Papa habrá podido jugar un importante rol en la apertura, pero una tal solución al virulento problema del comunismo, limitada al plano puramente humano y no sobrenatural, no significará jamás una verdadera solución. Más aún cuando el propio Mikhail Gorbachev afirmó que la perestroika era una actualización del leninismo, una suerte de vuelta a las raíces de la revolución bolchevique, después del malogrado experimento estalinista. Este trasfondo explica bien por qué en Rusia no ha habido una verdadera conversión religiosa, sino un mero vuelco político con un tibio acercamiento al liberalismo económico y a ciertos principios democráticos, lo cual no descarta en ningún caso la continuidad de un proceso de revolución comunista. A lo más sería un cambio en el modelo de aplicación, en particular en el modelo económico. El problema del comunismo en sí, sin embargo, nunca ha sido abordado. Los historiadores oficiales no se han atrevido, sino hasta hace poco, a exponer en una obra la historia mundial de los crímenes cometidos bajo el régimen comunista. Después de la apertura de entre los funcionarios comunistas, nadie ha sido llamado a rendir cuentas realmente, muy al contrario de lo sucedido al fin del Tercer Reich, cuando se intentó proceder a una revisión exhaustiva de las responsabilidades. El comunismo, en esencia, no es una doctrina económica. Una tal doctrina tan poco exitosa y evidentemente fracasada en lo económico no podría entusiasmar a nadie. El comunismo es más bien un intento de establecer en la sociedad un paraíso material, sin Dios, lo que el Estado postula lograr aliviando a los individuos en gran parte de sus libres decisiones.
Este sistema de gobierno es un materialismo y un ateísmo social que eleva en cierta medida lo colectivo al nivel de autoridad divina. El comunismo promete al hombre una verdadera salvación, una redención, una liberación, una solución para todos sus interrogantes. Y esto es lo que le permite tener tanto éxito en un tiempo desprovisto de espíritu religioso. A partir de los trabajos de la Escuela Crítica de Frankfurt, ha evolucionado efectivamente hasta un deconstruccionismo estructuralista, el cual busca reavivar la dialéctica perdida y reavivando la revolución, esto es, el proceso de liberación por el asalto a la cultura y procediendo a la deconstrucción de todos los valores de Occidente. Así pues, Pío XI, después de haber explicado el error comunista, levantaba la voz exclamando: «He aquí el nuevo presunto evangelio que el comunismo bolchevique y ateo anuncia a la humanidad como un mensaje de salud y redención, un sistema lleno de errores y sofismas que contradicen la razón y la revelación divina, subversivo del orden social y moral porque equivale a la destrucción de sus bases fundamentales, desconocedor del verdadero origen de la naturaleza y del fin del Estado, negador de los derechos de la persona humana, de su dignidad y libertad». Esta declaración vale tanto para el comunismo bolchevique de aquellos años como para el comunismo del siglo XXI. Este carácter de panacea universal le facilita el ser abrazado como sustituto de religión. Por ser materialista, el comunismo reduce al hombre en la sociedad en gran parte a sus necesidades corporales, especialmente sexuales hoy en día. Por eso se atribuye al trabajo la máxima valía. En la sociedad comunista, la persona no se considera como un ser individual y espiritual. Por el contrario, el ser humano es degradado al ser considerado mera pieza del engranaje social. El colectivo o Estado lo es todo. Más aún, también cada Estado debe tender a la larga a integrarse la uniformidad internacional de una sociedad mundial. Este colectivismo global al que aspira la revolución mundial está en la esencia del comunismo. Esto es también lo que, en el proceso histórico de su aplicación, hace que el comunismo sea tan extremadamente adaptable. Puede comportarse durante un prolongado periodo, según admiten sus propios secuaces, como amante de la paz, sin que por esto los verdaderos líderes pierdan de vista el objetivo final de esta ideología. Es claro y ha sido corroborado 1000 veces que el fin del comunismo siempre fue global, la revolución mundial. El comunismo ha logrado expandirse especialmente aprovechando momentos de crisis, de guerra o de caos, y trabaja activamente para crear estas situaciones de vulnerabilidad de la sociedad. Nuestra sociedad occidental, que deroga los mandamientos de Dios, disuelve el matrimonio y se afana en abolir la moral, se precipita ciegamente rumbo al caos. Es lícito trazar un paralelo entre la gestación del comunismo y la del liberalismo. En la génesis del liberalismo durante la Revolución Francesa, bajo el lema de libertad, igualdad, fraternidad, se masacró a miles y miles de personas. El liberalismo en su primera etapa, entonces, ha sido extremadamente violento y muy sanguinario. Solo a partir de Napoleón se liman sus asperezas. Al frenar su violencia revolucionaria, el principio del liberalismo se consolida de tal manera que, una vez llegado a ser exportable,
sirve de modelo en la formación de la base constitucional de la sociedad de los demás estados modernos. Ahora bien, lo que sucede actualmente y lo que vivimos desde la apertura de la cortina de hierro, ¿será un proceso semejante? Ha pasado ahora el comunismo, al igual que el liberalismo, de una primera etapa de sangrienta violencia a una etapa de moderación, para así expandir sus ideas como principios de una nueva sociedad y de una nueva cultura? Es lo que se podría pensar al observar cómo Europa se ha vuelto socialista, cómo avanza la ola de globalización y de internacionalismo y cómo aumenta la vigilancia y el control de las personas. Ante la crisis de la Iglesia, existe el grave riesgo de que el vacío que se ha producido en las almas por la pérdida de la fe y de los valores cristianos deje espacio para una falsa doctrina de salvación que podría encontrarse en un moderado socialismo de tinte comunista y aditamentos espiritualistas de corte New Age. A pesar del aparente apaciguamiento del comunismo en Europa, hoz y martillo siguen siendo agresivos en otras partes del mundo. No olvidemos que en China y Norcorea, por ejemplo, continúan las persecuciones contra los cristianos, es decir, que la quinta parte de la población mundial sigue estando esclavizada bajo el abrumador yugo del comunismo. ¿Y Rusia está convertida? Si estuviese convertida, debería haber sobrevenido un tiempo de paz en el mundo. Rusia será consagrada y se convertirá, y un tiempo de paz será dado al mundo. En esta paz ciertamente estaría incluida la paz política. ¿Ha acontecido así desde 1990? Claramente no, y son millones de muertos en distintos conflictos, en muchos de los cuales el comunismo tiene directa incidencia. Frente a este panorama, ¿cómo considerar ya realizada la gran paz anunciada por Nuestra Señora de Fátima? La apertura del Este, entonces, no pudo ser la gran victoria prometida por la Madre de Dios, la cual le procurará sublime gloria ante toda la humanidad. Tampoco el mismo Papa Juan Pablo II lo cree realmente así. Después de haber hablado sobre Fátima y la promesa de la conversión de Rusia, en el texto papal, en vez de conversión se habla solamente de una vuelta. Respecto de su aparente cumplimiento dijo, comillas, sería demasiado fácil decir que la divina providencia hizo caer al comunismo. El comunismo como sistema en cierto sentido se derrumbó solo. Se derrumbó como consecuencia de sus propios errores y abusos. Sin embargo, se derrumbó solo a través de sus propias e inherentes debilidades. Si entonces ni siquiera el Santo Padre atribuye el desplome del comunismo a la Santísima Virgen María, ¿cómo se puede esperar que el mundo se lo reconozca y le rinda el honor correspondiente? Se ha dicho, por otra parte, que Sor Lucía habría afirmado recientemente, a partir de los años 90, que el intento de consagración hecho por el Papa Juan Pablo II en 1984 fue aceptado por el cielo y que Rusia, en la práctica, ya está convertida. Es perfectamente posible afirmar que la consagración de 1984 fue aceptada por el cielo. Sin embargo, no pudo ser aceptada como pública consagración de Rusia, sino que más bien como consagración del mundo con mención especial de Rusia, según ya se ha explicado. Esta distinción es, sin embargo, pasada por alto en los más recientes documentos vaticanos. Es evidente que la jerarquía de la Iglesia se afana, desde la apertura del Este, por demostrar que esta apertura es fruto de la consagración papal
y que ya han sido cumplidos todos los deseos de la Virgen de Fátima. Lo que se está viviendo ahora en el este sería, en gran parte, la conversión anunciada. Es cierto que Sor Lucía afirmaba decididamente, hasta fines de los años 80, que la consagración de Rusia todavía no había sido hecha como la había pedido la Madre de Dios. Hay de esto varios testigos, entre ellos sus parientes o conocidos que la han visitado. El 19 de marzo de 1983, después de la consagración del 13 de mayo de 1982, tuvo ella la oportunidad de expresar este convencimiento en forma clara e incluso por escrito, en presencia del nuncio apostólico en Portugal, Monseñor Portaluppi, quien en la entrevista estaba acompañado por el doctor Mesías Coelho y el doctor Lacerda, ambos teólogos expertos en Fátima. Cabe de señalar que a Sor Lucía no le estaba permitido hablar con cualquier persona, por lo que el nuncio debía estar presente durante la conversación con los dos teólogos. Dijo también en esta ocasión que hasta ese momento no había podido dar a conocer su convencimiento acerca de la no validez de la consagración porque no tenía la autorización de la Santa Sede para ello. Hasta 1985 y aún hasta 1988, las religiosas del Carmelo de Coimbra, compañeras de Sor Lucía, estaban convencidas de que la consagración pedida no había sido hecha. Se lo decían confidencialmente a los peregrinos que les consultaban al respecto. Lo mismo dijeron en esa época los parientes y conocidos de Sor Lucía, como la mencionada señora Pestana en 1986. Desde Roma, en 1988, llegó una orden a diversas personas pidiendo que no se siguiese afirmando que la consagración de Rusia no había sido hecha. Pero todavía en mayo de 1989, Sor Lucía aseguraba al cardenal Lowe que la consagración no se había efectuado. Poco después de esta orden proveniente de Roma, una gran parte de los peritos estudiosos de Fátima cambió de opinión, encabezados por el obispo Monseñor Amaral, el padre Luis Condor, el padre Fox, el padre Mesías Coelho y Antonio María Martins. Luego de esto, aparecieron en circulación 5 cartas mecanografiadas con la firma de Sor Lucía. Sor Lucía Salvo en este caso siempre escribió a mano, en las que se afirma que la consagración de Rusia ya fue realizada. El contenido de las cartas, sin embargo, era tan falso y confuso que la falsificación se detectó muy pronto. Dice, por ejemplo, la consagración del mundo tal como Nuestra Señora la pidió, pero la Virgen María no pidió en Fátima la consagración del mundo, sino la de Rusia. El 11 de octubre se hizo otra entrevista a Sor Lucía, la cual fue publicada por el periodista Carlos Evaristo. Esta publicación afirma nuevamente que la consagración fue hecha. Sin embargo, el padre Pacheco, que estuvo presente en la entrevista, escribe al respecto, comillas, como yo fui el traductor oficial de este encuentro, el cual duró aproximadamente 2 horas, afirmo categóricamente que el librito con el título 2 horas con la hermana Lucía, que fue publicado por Evaristo, contiene mentiras y verdades a medias y por lo tanto no debe ser creído. Al recibir por primera vez una copia en enero de 1993, contacté inmediatamente a Evaristo y le pedí personalmente que no publicara el librito debido a las grandes mentiras contenidas en él. Sin embargo, en la primavera del año 2000, el obispo de Leiria Fátima dio una entrevista en la televisión portuguesa junto a Sor Lucía, en la cual la vidente de Fátima aparece nuevamente afirmando, según se dijo, que la consagración había sido hecha. ¿Cómo entender esto? ¿Habrá actuado aquí Sor Lucía, como tal vez en otra ocasión, movida por una mal entendida obediencia? El obispo sostuvo al citar a San Agustín,
El que obedece no puede equivocarse nunca, a lo que Sor Lucía respondió afirmativamente en forma muy decidida. Hay que suponer en todo esto una fuerte presión moral de la autoridad vaticana sobre la religiosa. Parece también que se trató de manejar con falsas informaciones a las hermanas enclaustradas del Carmelo. De ahí que Sor Lucía afirmara públicamente, según la entrevista con Carlos Evaristo, que Gorbachov se había arrodillado frente al Papa y le había pedido perdón, lo que fue después desmentido por el mismo Vaticano. Para volver a centrar la atención en la pregunta inicial de este capítulo, hay que reconocer que Rusia está aún lejos de haber sido convertida. Si bien es cierto que después de la consagración de 1942, las penurias y persecuciones se abreviaron, también hay que reconocer que se han vuelto a propagar aún más los errores de la Rusia comunista. Recordemos que el 22 de octubre de 1944, Cristo dijo en una visión a Sor Lucía con respecto a la consagración del mundo Convención de Rusia, comillas, castigaré a las naciones por sus crímenes, mediante la guerra, el hambre y la persecución contra mi iglesia, que pesará especialmente sobre mi vicario en la tierra. Su santidad obtendrá que estos días de tribulación sean abreviados si obedece a mis deseos, realizando el acto de consagración al corazón inmaculado de María del mundo entero, con mención especial de Rusia. Tal vez por esta misma consagración realizada en 1982, 1983 y 1984, la persecución de los cristianos en el este se haya abreviado o suspendido temporalmente. Sin embargo, nadie podría sostener que está cumplida la conversión de Rusia, y es que tampoco se ha cumplido con la consagración de Rusia al corazón inmaculado de María. Esta reflexión sobre la abreviación de los días de sufrimiento y de persecución se ve apoyada en un hecho más. El Papa, en un desayuno privado, informó a Paul Joseph Kurz que después de la consagración de 1984 había sabido que algunos de los obispos ortodoxos se habían unido mentalmente y por propia iniciativa a sus intenciones el día de la consagración. Se ve con esto lo que sin duda constituye un milagro moral. ¿Cuántas gracias más podrían recibirse al cumplir con la consagración tal como la Santísima Virgen María la pidió? En su último intento de consagración, el 25 de marzo de 1984, el Papa Juan Pablo II agregó una pequeña modificación en el texto de la consagración del mundo al corazón inmaculado de María, lo que deja entrever que el Santo Padre estaba consciente de no haber todavía cumplido con las exigencias del cielo en forma completa. Después de haber proferido las palabras centrales del acto de ofrecimiento y consagración, comillas, de modo especial, confiamos y consagramos a aquellos hombres y aquellas naciones que tienen necesidad particular de esta entrega y de esta consagración. Intercaló espontáneamente la siguiente frase en el texto de la consagración, comillas, Madre de la Iglesia, ilumina al pueblo de Dios en los caminos de la fe, de la esperanza y de la caridad. Ilumina especialmente a los pueblos de los que tú esperas nuestra consagración y nuestro ofrecimiento. Este agregado fue publicado en el mismo Osservatore Romano, edición en español del 1 de abril de 1984, y permite suponer que el Papa sabía que los requisitos del cielo para la consagración de Rusia no habían sido cumplidos todavía, ni en la consagración del 13 de mayo de 1982, ni en la del 16 de octubre de 1983, ni en la que estaba realizando en ese momento, ya que podría haber dicho,
cuya consagración tú has esperado de nosotros, y no que tú esperas nuestra consagración. Esta suposición se convierte en certeza cuando el Papa, en la tarde de ese mismo día, en el momento de despedir a la estatua original de Nuestra Señora que había hecho venir desde Fátima, y tras un momento de oración, se acercó a la imagen e improvisando pronunció estas palabras: hemos querido elegir este domingo para este acto de entrega, de consagración del mundo, de la gran familia humana, de todos los pueblos y especialmente de los que tienen necesidad suma de esta consagración y entrega de los pueblos para los que tú misma esperas nuestro acto de consagración y entrega. La Virgen prometió por la consagración de Rusia tanto la conversión de este pueblo como el triunfo de su corazón inmaculado. Los recientes cambios en el este, según hemos analizado, indudablemente no presagian el cumplimiento de esta grandiosa promesa. ¿Qué características entonces nos darán la señal de una verdadera conversión de Rusia? Es lo que veremos en el próximo capítulo de Fátima, Misericordia y Justicia. Como siempre, el llamado a la consagración de nuestros hogares, nuestras familias, nuestras parroquias e instituciones al Inmaculado Corazón de María, como anticipación y como ayuda para que el Santo Padre cumpla de una vez con el pedido del cielo. Es lo que insistentemente la Fraternidad San Pío X ha venido pidiendo al cielo a través de campañas de oración del Rosario, campañas mundiales, que sin duda alguna en las familias se pueden mantener. Son tantos los tesoros y las bendiciones de las cuales podemos disfrutar y con los cuales seguramente tantas almas se salvarían del infierno si este pedido del cielo fuera cumplido. Roguemos fervorosamente para que ello acontezca, más en estos tiempos en que el neoliberalismo ha facilitado que el neocomunismo hipócrita inunde nuestro ambiente y nuestra cultura de todas las condiciones favorables para la concreción de la revolución mundial. Esto es la liberación del hombre, liberación respecto de Dios, respecto de la naturaleza y respecto de el hombre mismo. Dios nos guarde de un mundo así. Muchas gracias por la audición y que la Santísima Virgen María reine en nuestras vidas y en nuestros hogares. El acontecimiento más grande del siglo XX. Un urgente y último llamado a la penitencia y al Santo Rosario. Un mandato incumplido. Un secreto fundamental. Nuestra Señora nos llamó y nos advirtió en Fátima, Misericordia y Justicia. En Convicción Radio.